pues que alguna actividad de atletismo es organizada, pues a mí me complace pues poder compartir, ¿verdad? Con la gente que está por acá interesada y pues que le interesa esta actividad y le interesa este deporte. El, bueno, el licenciado Gilberto pues me compartió hace algunas semanas de este curso de actualización y pues me pareció bastante interesante y pues me pidió compartir el día de hoy respecto a lo que es la bioenergética de las carreras, ¿verdad? El atletismo, pues sí que como ustedes sabrán, ya eh, la mayoría de eventos pues lo conforman las carreras. Hay una gran variedad de carreras. En categoría mayor son alrededor de 17 pruebas que se realizan en esta modalidad, ¿verdad? De carreras. Y pues se incluyen diferentes distancias que, como vamos a ver el día de hoy, requieren cierta diferente recurso de energía o fuente de energía para poderse llevar a cabo. Voy a compartir la pantalla, solo si me permiten un momentito. Me comentan si ya se está compartiendo la pantalla. Gilberto, ¿me pueden confirmar? Sí, ya se logra ver. Ya se logra ver. Ok, perfecto. Ok. Bueno, primeramente vamos a ver la agenda del día de hoy. ¿Cómo se llama? Como les decía, la bioenergética es, pues, básicamente no es más que otra cosa que el tema de energía, ¿verdad? Del cuerpo, pues, o de los seres vivientes, de los seres humanos, aunque realmente, pues, sí compartimos muchos de los mecanismos biológicos para obtención de energía con la mayoría de especies animales. Entonces, el primer tema que vamos a ver es el tema de la energía, qué realmente es energía y pues cómo, cuál es la forma en que se expresa en el cuerpo humano. Las fuentes energéticas, vamos a ver las diferentes fuentes de las cuales se alimenta el ser humano, ¿verdad? Para poder desarrollar cualquier trabajo. Y eso mismo nos va a llevar a cuáles son los sistemas energéticos que se utilizan, digamos, dependiendo de qué se esté realizando o qué actividad se esté desarrollando. Y por último, pues aplicarlo a lo que es el atletismo, ¿verdad? ¿Qué carreras o qué fuentes energéticas, qué sistemas energéticos son utilizados para cada una de las carreras que conforman el atletismo? Entonces, como les decía, pues primeramente energía, ¿verdad? Tal vez vamos a tratar de hacerlo un poquito dinámico esto, no quiero ser un monólogo y pues en algún momento pues les voy a estar preguntando y me gustaría pues que alguno sin ninguna pena ni preocupación pues participara y pudiera, ¿cómo se llama? Responder, ¿verdad? O comentar. Con respecto a lo que es energía, ¿verdad? Todos sabemos que sin energía realmente ningún trabajo puede llevarse a cabo. Y de hecho, una de las formas de medir qué tan potente y qué tan fuerte o qué tanto, inclusive qué tanta riqueza tiene un país o una sociedad, inclusive una persona, pues se mide en función del tema de energía. Eh, Tenemos diferentes cantidades, tipos de energía, ¿verdad? Energía eléctrica, energía cinética, energía potencial, la energía que utilizamos, que normalmente pues en nuestros hogares, ¿verdad? Energía
eléctrica, también energía calórica. Y todos estos pues son formas de energía, pero el cuerpo humano es, pues hasta ese punto, digamos, hasta cierto punto sí, es especial en el tipo de energía que el ser humano puede utilizar y que las células pueden utilizar. ¿Cuál dirían ustedes o pueden decir ustedes el respecto a a cuál sería, podría ser energía, digamos, que el cuerpo más utiliza? Ah, pueden, pueden hablar si en un momento, activen su micrófono el que quiera hablar o levantan la mano si son muchos, pero sin ninguna pena, no vamos a estar, básicamente pues ahí sí que todas las respuestas pueden ser buenas, es solamente pues para participar, ¿verdad? Nadie. ¿Cuál fue la pregunta, profesor? ¿Cuál es, digamos, el tipo de energía que el cuerpo humano utiliza para su funcionamiento? Creo que ahí lo pusieron en el chat y es el adenosín trifosfato como Ok, materia, perfecto. como materia principal y pues para adquirirla sabemos que se derivan de diferentes rutas metabólicas, ¿va? Y sustratos energéticos. Correcto. Correcto. Básicamente, pues sí, es el adenosín trifosfato o ATP, ¿verdad? Que está conformado por dos moléculas prácticamente de adenina, una de ribosoma y tres grupos de fosfato, que son los que realmente contienen la energía en estos enlaces en los diferentes grupos. Estos enlaces son los que al momento de la contracción muscular se rompen, generando la energía o liberando, para mejor decirlo, liberando la energía y pues poder facilitar que los diferentes filamentos en el músculo de miosina y actina se puedan mover y poder pues realmente generar contracción muscular. Es una contracción de una sola fibra o millones de fibras que se contraen a la vez para poder generar esto muy complejo. Eh, eh, bueno, se obtiene de diferentes fuentes de energía. El organismo, pues, digámoslo, hasta cierto punto tiene como ciertos almacenes donde va dejando pues ciertas cantidades de fuente de energía para poderlas usar en un momento determinado. Uno de ellos es el que aparece por acá, es el ATP, que de hecho es el propio ATP que almacena en el músculo, que es una cantidad muy mínima, pero que le sirve al músculo como la primera reserva, ¿verdad? Es como, eh, por decirle, si lo traducimos esto a dinero, esto sería como la cuenta o el dinero que mantenemos en el bolsillo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Para poder gastarlo en cualquier eventualidad que se nos salga en el camino en el día a día. Digamos, este ATP pues se utiliza para situaciones realmente repentinas, digamos, en que necesitamos una fuente muy potente de energía, pero es de muy corta duración, alrededor de 10 segundos, o un poco menos incluso, dependiendo del nivel de entrenamiento. Luego tenemos la glucosa muscular,
que igual, ¿verdad? Sigue siendo otra billetera, digamos, la verdad, pero este día es la billetera, digamos, que cargamos en la mochila, ¿verdad? O en la bolsa, en el caso de las señoritas, en la pues que ya cargamos una cantidad, digamos, hasta cierto punto considerable y que podemos utilizarla, no en el caso de mensualidades o para compras menores, digamos, que podemos hacer, sino pues para situaciones que ya las podemos tener hasta cierto punto como que programadas. Esta glucosa muscular eh, s- son moléculas en sí, déjenme abrir un poco. Em, Acá en esta, de hecho, pues acabamos de hablar del ATP, está el tema de los fosfatos. Aquí estábamos hablando de la glucosa que se desarrolla a través de la glicólisis y digamos, la glucosa es como la expresión más sencilla de lo que son los carbohidratos. Hay muchos carbohidratos, muchos azúcares, pero que al final el cuerpo los tiene que degradar para poderlos procesar. Los degrada a una forma de glucosa, los envía a la anaeróbica y esta pues ya tiene una duración un poco mayor. Luego, bueno, aquí está lo que les decía del ATP anteriormente, ¿verdad? El ATP muscular, este es un filamento de miosina y este es el de actina, el azul. Y el ATP se almacena dentro del músculo con sus enlaces energéticos, ¿verdad? Y cuando decidimos nuestro cerebro movernos, nuestro cerebro envía la señal a los nervios motores y el nervio estimula todo el músculo bueno, no todo el músculo, pero realmente pues las diferentes motoneuronas y luego genera calcio, libera calcio que va hacia estos lugares a generar la reacción química para que el ATP se pueda, digamos, disponer y liberar la energía. Eh, lo que estábamos hablando del tema de la glucosa muscular, eh, en el músculo directamente también se almacena cierta cantidad de esta glucosa que luego puede ser utilizada para producir ATP. También dentro de los vasos sanguíneos o dentro de la sangre, también hay glucosa almacenada. De hecho, pues una de las enfermedades que ahorita está tomando o ha tenido mucha incidencia en los últimos años es el tema de la diabetes, ¿verdad? Y básicamente todos oímos hablar del tema de que el azúcar o que la sangre, la azúcar la tenemos muy alta en la sangre. Esto no es más pues que la cantidad de otros azúcares en la sangre pues se incrementa debido a una mal funcionamiento pues de los mecanismos de homeostasis del hígado en llevar la glucosa a almacenarla en el hígado y luego llevarla hacia el músculo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, la glucosa viene en este caso del hígado y circula por las y luego es llevada por todo el circuito cardiorrespiratorio hacia los músculos donde ingresa y pues se genera esa producción de energía. Eh, esta glucosa muscular únicamente se almacena alrededor de 100 a 400 gramos de glucosa dentro de los músculos y esto depende mucho de la masa muscular. Pues, por corredores de velocidad necesitan tener una masa muy grande de músculo para poder en eso no solo generar mayor fuerza de tracción en la contracción muscular, sino que también almacenar más cantidad de glucosa dentro de todo el músculo. Para pues cuando se esté realizando el evento, pues poder liberar esa energía pues, y poder generar el resultado que se espera. Ahora,
usualmente 1 gramo de glucosa por vía anaeróbica, que es decir, cuando no se tiene presencia de oxígeno como una prueba de velocidad, puede generar 2 ATPs por cada gramo de glucosa, o por cada molécula, para ser preciso. Y por vía aeróbica, pues ya se pueden generar hasta 38. Pero pues esto ya pues, se utiliza para pruebas de media duración. Ahora, el otra forma es el glucógeno, que también se almacena en el músculo, pero cuando, digamos, estamos en estado de reposo y no requerimos tanta energía, pero ya hay glucosa en el músculo, lo que hace el músculo es generar una reacción química para unir 6 moléculas de glucosa, y eso es lo que forma una molécula o una multimolécula de glucógeno. Ese glucógeno muscular pues se queda ahí almacenado para cuando necesitemos utilizarlo. La otra parte donde también se almacena glucógeno o glucosa en forma de glucógeno es en el hígado. Por eso existe el glucógeno hepático, que es pues básicamente de donde es como nuestra cuenta de banco en la cual vamos y cuando necesitamos sacamos de ahí, ¿verdad? Y cuando ya nos pagan y todavía no lo tenemos que gastar, pues lo almacenamos ahí. Esa es como que la función pues, del hígado, de hecho, pues de poder almacenar estas fuentes de energía que todavía no son necesarias, pero que en un momento dado es como una cuenta corriente, ahora es una cuenta monetaria que sí la vamos a estar dándole movimiento, o sea, en el momento que necesitamos, vamos, el hígado manda glucógeno, glucosa a la sangre y luego la glucosa llega al músculo y el músculo la utiliza. Entonces, este proceso pues se le llama glucogénesis cuando se genera el glucógeno para almacenarse en el hígado y cuando se libera para llevarlo al torrente sanguíneo en forma de glucosa se le llama glucogenólisis. Y pues básicamente pues esta es la tercera fuente de energía que podemos tener en el organismo. Las siguientes serían las grasas, que estas grasas pues se almacenan en todo el cuerpo, ¿verdad? Eh, de hecho, pues dependiendo también de la genética y del fenotipo de las personas, puede almacenarse en diferentes lugares y por eso es que tenemos diferentes morfologías, digamos, ¿verdad? En la gente, ¿verdad? Cuando recibimos a muchos atletas, vemos que cada quien tiene una morfología diferente y mucho de eso está marcado por la parte genética, no solo sino que también en esto, en dónde almacena grasa dentro del cuerpo. La grasa también es llamada lípidos, ¿verdad? Y los más comunes son los triglicéridos, de hecho es el más común en el organismo y lo que forma un triglicérido es una molécula de glicerol más 3 moléculas de ácidos grasos. Y eso, pues al final tienen muchas moléculas de carbono, cada ácido graso tiene muchas moléculas de carbono que son las que le confieren esa gran cantidad de energía que puede almacenarse en una molécula solamente una molécula de grasa puede almacenar una gran cantidad de energía. Puede ir desde una sola molécula, puede generar desde 126 ATPs hasta 200 y pico, dependiendo de la cantidad, digamos, de cadena que tenga el ácido graso, de la cantidad de moléculas de carbono y de enlaces que tenga dentro de su estructura molecular. La grasa corporal, siguiendo con la analogía del tema del dinero, sería como nuestra cuenta de ahorros, ¿verdad? Que es una situación que no la vamos a utilizar inmediatamente y que pues la estamos ahí almacenando para alguna eventualidad, alguna inversión o que vamos a ir a escalar un día o cuestiones así, ¿verdad? O sea, realmente el cuerpo ha sido bastante
bastante sabio, digamos, ¿verdad? A lo largo de la evolución, y de hecho, pues esto está un poquito amarrado el tema de la glucosa en la sangre y la diabetes, de lo que les hablaba anteriormente, porque el cuerpo en lo que ha sido la evolución se acostumbró, se adaptó a realmente no comer continuamente como en los días modernos, ¿verdad? Que comemos 2 o 3 veces al día o a veces hasta 5, ¿verdad? Dependiendo de los gustos de quién, pero, o de la dieta que se esté llevando. Pero en los momentos en que el cuerpo vino evolucionando, ¿verdad? Este no era el caso, no teníamos, digamos, cuando el ser humano era nómada, no tenía una disponibilidad de comida inmediata en el momento en que quisiera, sino que cuando había comida, había, digamos, en abundancia porque se cazaba o porque se lograba alguna presa y se comía bastante, pero eso pues se almacenaba para el largo periodo de tiempo que nadie sabía cuántos días podía ser en que se iba a pasar sin comer. Entonces el cuerpo generó este mecanismo, digamos, de almacenaje y pues para poder, digamos, soportar esos largos periodos de tiempo de inanición. Eh, lo que les decía, actualmente, pues, tenemos el McDonald's, el comedor a la vuelta de la esquina y realmente, pues, la cantidad de carbohidrato y de grasa corporal y de grasa que estamos ingiriendo, pues, es abundante y no tenemos ese largos periodos de tiempo al que el cuerpo está adaptado para poder almacenar y poder dejar de comer, ¿verdad? Y poder soportar, digamos, esos grandes periodos de, de no ingesta de comida. Entonces, eso pues es realmente pues lo que ha pasado en nuestra, ahí sí que sociedad contemporánea, en que pues seguimos teniendo pues ciertos hábitos y que el cuerpo ya está adaptado a una forma, digamos, de poder almacenar y de poder siempre pensar en el futuro, entonces nos almacena estas grandes cantidades de grasa y de carbohidratos que luego pues pueden tener algunas consecuencias de salud. Licenciado, el profesor Germán levantó la La última mano. fuente, Perdón, ok, el profesor perfecto. Germán levantó la mano. Germán, Sí, sí, licenciado, con una consulta en su conocimiento, ¿verdad? Si usted conoce algún estudio referente a cuando estamos hablando de lo que es este sustrato de las grasas, ¿verdad? Como fuente de energía. Mi pregunta es, ¿en qué momento utilizamos, como bien se sabe, hay dos tipos de grasa, ¿va? La grasa que es marrón, ¿verdad? Que se le conoce como multicelular y el tipo de grasa amarilla, que es unicelular. Entonces, mi cuestionamiento siempre ha sido cómo saber qué tipo de grasa es el que está utilizando el cuerpo en su momento, ¿verdad? Eh, no hay alguna forma que, pues, que por poder identificar. Realmente el cuerpo genera, trata de estar en homeostasis, ¿verdad? Y también ese tema de guardar para realmente el cuerpo guarda para el futuro. Eh, de reducir el peso y sobre, por ejemplo, en atletas incluso, cuando están pasados fibras, un somatotipo más magro, lo mejor siempre es controlar la ingesta de comida y generar, pues, obviamente, dependiendo del evento, pues, algún tipo de ejercicio de más larga duración, pero en qué momento se puede empezar a quemar uno u otro tipo, la verdad que no, hasta donde yo entiendo y tengo conocimiento, no hay alguna forma de poderlo identificar. Lo que sí es que sí, para poder empezar a generar este mecanismo de la sí, por lo menos actividades que estén arriba de 20 minutos, más allá de 20 minutos,
es lo ideal. Y recientemente, eso sí, se ha estudiado incluso el tema del HIIT o del interval training. Se está utilizando mucho y realmente los de muy corta duración, que puede ser cabalmente de los 15 minutos o 2 minutos incluso, hay un programa que se llama Tabata, que no sé si alguno lo ha escuchado. Han comparado la quema de grasa haciendo ese programa en comparación con 50 minutos de ejercicio continuo y los valores en cuanto a, a gasto de energía han sido muy, muy similares. Realmente no he encontrado diferencias. Entonces, eso es una cuestión pues interesante, pues que de hecho pues en el atletismo la otra semana, no, perdón, el día viernes vamos a hablar un poco de lo que es de la metodología de entrenamiento de las carreras de medio fondo y de hecho el entrenamiento de intervalos es una de las cosas que más se utiliza en este tipo de pruebas, no tanto por el tema de grasa, pero sí por el tema de que también genera otras adaptaciones que son importantes para estas pruebas, ¿verdad? Bueno, continuemos. Entonces, les decía que la última fuente de energía que, digamos, no es la más óptima, es las proteínas. Las proteínas, básicamente, pues son macromoléculas, están formadas de aminoácidos. Acá en la figura, pues cada uno de estos circulitos asemeja a un aminoácido que al formarse en esa cadena, pues forma un tipo de proteína. Las proteínas, básicamente, el ser humano, el cuerpo humano las destina para estructura, para formar tejidos musculares, para formar tejido conjuntivo, para formar los diferentes tejidos en el cuerpo, tejido óseo incluso. Pero en algunos casos extremos, donde ya se ha, digamos, reducido o acabado las otras fuentes de energía, ya se ha acabado la glucosa muscular, el ATP, la glucosa muscular, la glucosa, el glucógeno en el hígado y las grasas, empieza a generar energía a través de las proteínas. Y esto se da sobre todo en el atletismo, en el caso de la maratón y en eventos, digamos, de resistencia muy larga y a una intensidad, digamos, bastante elevada. Y pues no quería dejar de mencionarlos. Regularmente no se menciona como una fuente de energía, pero realmente sí el cuerpo tiene el mecanismo para transformar la proteína y llevarla inclusive al ciclo de Krebs, que es el que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, la proteína, siguiendo la analogía del dinero, sería como que estuviéramos, bueno, las casas, digamos, donde vivimos, si tenemos ya una casa, eso es dinero que nosotros hemos invertido y que hemos puesto, digamos, en esa casa, en esa estructura, en ese, ¿cómo se llama? Entonces, el empezar a utilizar la proteína para poder suplir energía es como que estuviéramos empezando a derribar nuestra casa, digamos, haciendo la analogía con el tema del dinero, ¿verdad? Derribar ciertas paredes y utilizarlas o hipotecar nuestra casa y utilizarla para poder suplir nuestras necesidades diarias. Por lo tanto, pues realmente no es lo más aconsejable y no es lo que ¿cómo se llama? Pero sí en algún momento se da. Las proteínas deberían mantenerse básicamente para generar mejor músculo, para generar mejor funciones en el ser humano y no tanto como fuente de energía, pero eso sí se da. Ok, ahora con el sistema de energía, los sistemas energéticos como tal. Ahí ya lo medio lo había, ¿verdad? Está los sistemas anaeróbicos, que básicamente son los que están en ausencia de oxígeno. No da tiempo, digamos, a que el oxígeno que respiramos sea utilizado para la producción de energía. Y el otro, pues, es el sistema aeróbico, en el cual, pues, sí ya hay presencia de oxígeno dentro de
en los procesos energéticos. Ahora, en la parte anaeróbica, básicamente son sistemas de energía muy rápida y que realmente está disponible y casi que inmediatamente, pero tiene una corta duración. El primero de ellos es el fosfágeno, el ATP y fosfágeno o fosfocreatina, que pues son pequeñas moléculas de creatina con fosfato que se combinan con el ADP para formar un nuevo ATP. Luego está la glicólisis, que es la parte que habíamos mencionado al inicio, que es donde se genera el proceso de degradación de la glucosa sin oxígeno, y entonces para generar ATP. Y luego en el tema de los sistemas aeróbicos tenemos siempre la glicólisis, pero la oxidativa, que quiere decir que ya hay presencia de oxígeno y pues genera también cierta cantidad de ATP, pero aquí tenemos la ventaja que no genera un producto de desecho, pues que en algún momento dado nos impide seguir trabajando. Y el tema de la oxidación de las grasas, que también va a generar ATP. El primero de los sistemas, el de fosfágenos o el de la fosfocreatina, básicamente es de que cuando estamos sin hacer ejercicio, se está generando ATP o hay ATP almacenado, pero cuando empezamos a hacer ejercicio, este ATP es utilizado y viene esta molécula de fosfocreatina, que es moléculas que tienen una partícula de fósforo, y una partícula de creatina, y por medio de una reacción química también liberan el fosfato que tienen aquí o el fósforo que tienen aquí, y ahí sí que se lo donan, digamos, hacia la partícula de ADP, que es el adenosín difosfato, que serían 2 fosfatos, para formar el ATP. Ya formando este ATP, pues sirve para la contracción muscular y pues otra vez forma una partícula de ADP al terminar la contracción, al liberarse la energía. A veces permite que, digamos, si todavía hay fosfocreatina, el poder generar otra partícula de ADP nuevamente o regenerarla, ¿verdad? Y poder volver a generar el ciclo. Sin embargo, las principales limitaciones de esto, pues es que realmente la cantidad de adenosín trifosfato y de fosfocreatina que podemos tener en las células musculares es muy limitada y pues por lo tanto no tiene una extensa, ¿verdad? Les decía al inicio, alrededor de 8 o 10, algunos teóricos dicen que hasta segundos, y también de la genética y también del nivel de entrenamiento de la persona, entonces por lo tanto pues sí es bastante limitada. Sin embargo, pues es como que la primera reserva, ¿verdad? O sea, está el ATP del músculo, en la primeros segundos de movimiento ese ATP se utiliza y luego se genera un ADP por la liberación de una de las partículas de fósforo. Luego, si hay fosfocreatina en la célula, pues esa fosfocreatina le dona el fósforo al ADP para formar otra vez ADP y pues poder continuar, digamos, por los siguientes segundos. Sin embargo, si seguimos así, ya seguimos generando el ADP y ya no hay material de fosfocreatina para poderse regenerar nuevamente, entonces llegamos pues a un momento en que ya no podemos seguir utilizando ese sistema de energía y el cuerpo, si el ejercicio continúa, como en el caso de los dos, en el caso del atletismo, que regularmente están entre, bueno, 19 segundos, 20 segundos a nivel mundial, puede llegar hasta, ¿qué? 25 segundos, digamos, a nivel local, o 23, 24. Pues entonces ya necesita el siguiente sistema en que la glucosa
dentro del plasma de la célula empiece a generarse. Este sería el segundo sistema energético en el cual pues la ausencia de oxígeno es una de las características que, como les decía en el ejemplo de los 200 metros, va a generar que al terminar el ciclo se genere un producto de desecho y que pues, también eso es lo que nos va a limitar a que también continuar bajo ese sistema si continuamos realizando el ejercicio. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ha ido formando digamos, de las primeros segundos del sistema de fosfágenos, necesita, digamos, reconvertirse en ATP para poder seguir en el ejercicio. Entonces, viene aquí la glucosa al proceso de la glicólisis, que es como que el proceso de degradación de la glucosa, y a través de varios procesos que más o menos se resumen un poquito, genera ATP, que entonces, perdón, genera fósforos y genera una reacción para generar ATP, combinado con este ADP que ya existía, digamos, en la célula. Y esto genera dos partículas de pivurato, que son el desecho, pero en ausencia de oxígeno, estas dos partículas de pivurato, partículas de lactato, que sería, digamos, un ácido de fermentación que lo que va haciendo es como que hacer más ácido el ambiente en el músculo y por lo tanto en un momento dado ya no permite que el músculo siga funcionando, que las reacciones químicas sigan funcionando como sin ausencia si esta partícula no estuviera. Entonces, de cada, digamos, molécula de glucosa se puede generar dos partículas de ácido pivúrico y dos partículas de ATP por cada molécula de glucosa. Y en la anterior, pues era una molécula de fosfocreatina, genera un ATP. En este caso, pues es una molécula de glucosa, puede generar dos ATPs, pero también genera esos dos ácidos, dos moléculas de ácido láctico. Luego, todo este proceso se realiza, digamos, en la célula, en el plasma, que digamos es el líquido dentro de la célula. No es dentro de ninguna estructura celular, sino que es, digamos, en el líquido que está dentro de la célula. Ahora, ahora vamos, ahí dentro de esos partes, digamos, que tiene la célula, esas estructuras, está lo que es la mitocondria y esta pues reviste mucha importancia para la actividad física, el deporte en general, y porque básicamente es como la planta de generación de energía, ¿verdad? Es como la terminal eléctrica donde se está generando la energía y ahí quise aquí poner esta diapositiva solo para hacer ver que hay diferentes partes dentro de esa mitocondria. Digamos, esta es una imagen, una esquemática de mitocondria. Y hay partes bien importantes donde se realizan bastantes procesos bioenergéticos. La primera es la matriz, que digamos está en el mero interior de la célula y también de la mitocondria, perdón. Y también es hasta cierto punto líquida. Luego tenemos esta cafecita claro, ¿verdad? Que tiene estos como estrías aquí o como surcos y canales, donde también se desarrolla otro proceso que vamos a ver. Y pues la membrana externa, digamos, que es la que genera, digamos, como que la mitocondria o la estructura como tal, ¿verdad? Entonces, y aparte de esto, pues esta membrana interna tiene estas crestas que les decía, que también aquí se desarrolla el proceso de fosforilación oxidativa que vamos a ver un poquito más adelante. Licenciado, Ahora, ¿sí? Perdón, el profesor Gabriel Castañeda levanta la mano. Profesor, adelante. Adelante, Gabriel. Buenas tardes, Lick. Disculpe con una duda.
Mi duda es que tratándose del atletismo que se trabaja el anaeróbico láctico dentro de los movimientos cíclicos, lo que le pregunto es qué tipos de fibras musculares se trabajan especialmente en el atletismo. Ok, todo depende de qué tipo de carrera estemos hablando, porque las fibras musculares, de hecho, tienen mucho que ver con este tema de bioenergética, porque hay las fibras, digamos, de tipo aeróbico, sí, mucha cantidad de mitocondrias porque están, digamos, especializadas o están hechas para generar este tipo de trabajo aeróbico. Pero las otras fibras de contracción rápida tienen menos mitocondrias y tienen mejores estructuras, digamos, y mejor funcionamiento del citoplasma para generar una mejor glucólisis. Entonces, 100 metros planos, 200 metros planos, 400 metros planos, lo ideal pues es tener una persona ahí que ya por naturaleza y por genética tenga más fibras de contracción rápida que de contracción lenta. Si es pruebas, digamos, arriba de 3,000, 5,000 metros planos, 10,000 maratón, pues regularmente la gente que va a destacar ahí va a ser gente que tiene fibras, un porcentaje mayor de fibras de contracción lenta. Entonces, ahora, todos los seres humanos pues tenemos diferentes porcentajes, ¿verdad? Eso es por genética que viene dado. Lo que sí es que sí pueden ser entrenables. Y esto nos va a llevar un poquito también a la charla del viernes en cuanto a los temas de métodos de entrenamiento, porque aún que una persona tenga un porcentaje alto de fibras musculares rápidas, no quiere decir que sus fibras lentas no puedan ser entrenables hasta cierto punto para si estamos pensando, digamos, en que es una persona, es un atleta que nos va a correr 800 metros, que nos va a servir las fibras rápidas, pero que también necesitamos en alguna medida que sus fibras lentas también tengan cierta capacidad aumentada. Y la verdad, también hay atletas de 5,000, de 3,000, de 1,500 metros planos que en mayor medida su porcentaje de fibras lentas va a ser mayor, pero nos va a servir poder entrenarle sus fibras rápidas por diferentes situaciones de estrategia de la competencia, de táctica de la carrera, que también pues son necesarias, ¿verdad? Entonces, sí depende un poquito del tipo de método y del objetivo que nosotros tengamos para poder desarrollar una u otra de las fibras, ¿verdad? Pero en principio relacionado a bioenergética, el tema es que las fibras de contracción lenta tienen más que las fibras de contracción rápida y las fibras de contracción están más especializadas en generar el de forma más eficiente. Esa es la diferencia. Combinarlos, pues lo vamos a ver en la charla del día viernes y para que, como les decía, está un poquito relacionado. No sé si ahí contesté tu pregunta un poco o creo que quizá la vamos a contestar mejor el día viernes. Sí, así es, Lick. Gracias. Ok. Ahora, también es la glicólisis aeróbica, que es digamos, el tercer sistema energético que ya es del lado aeróbico, que sigue ocurriendo en el citoplasma, pero ya hay oxígeno, digamos, ya hay cierta interacción, digamos, entre el oxígeno que está disponible en la célula. Regularmente siempre sea una glicólisis aeróbica, solo el proceso de glicólisis sigue generando solamente 2 ATPs. La diferencia es que cuando llega a esta parte naranja que está aquí, que se generan los 2 moléculas de piburato, y entonces te genera los 2 ATPs, ya no se genera
ya no va hacia acá, hacia ácido láctico, sino que genera esta partícula de acetilcoenzima A, que luego de que es un producto, digamos, de desecho en este momento de la glicólisis, va a ser llevada a la mitocondria. Va a ser, ahí sí que va a atravesar la membrana externa que vimos de la mitocondria anteriormente y va a llegar a la matriz de esa mitocondria y va a empezar la generación de otro proceso de generación de energía. Que básicamente pues este es el ciclo de Krebs. Yo creo que es bastante famoso. Krebs era un científico alemán, que básicamente por eso es que lleva su nombre, y inclusive creo que tuvo el premio de química por este descubrimiento. Y básicamente pues este ciclo es un ciclo de reacciones químicas, como pueden ver acá, que va generando diferentes moléculas o diferentes salidas. Es en presencia de oxígeno y, como les decía, se inicia con la coenzima A. El producto de la glicólisis aeróbica, el último producto, es, digamos, el input al ciclo de Krebs. Dentro de todas estas reacciones va generando CO2, que es dióxido de carbono, que nosotros lo eliminamos, ¿verdad?, por medio de la respiración, pero también va generando moléculas de radicales libres, NAD y electrones, y partículas de electrones, que luego van a servir para el siguiente proceso aeróbico. Pero dentro de eso sigue generando CO2, pero también genera ATP, y luego sigue en el ciclo y sigue generando estas partículas de radicales o de electrones, y luego pues entra otra vez a la siguiente fase del ciclo. Digamos, la glucosa en la primera parte de la glicólisis aeróbica son ¿cómo decirlo? Se generan dos moléculas de acetilcoenzima A. Entonces, estas dos moléculas de acetilcoenzima A lo que hacen es que dentro del ciclo de Krebs generan dos ATPs, cuatro partículas de dióxido de carbono y 8 partículas de electrones. Básicamente, pues esto es el resultado, la salida, digamos, ingresa una partícula de acetilcoenzima A y luego se genera estos resultados después del proceso de ciclo de Krebs. Entonces, si sumamos, ya llevamos 2 partículas de ATP de la glicólisis más 2 del ciclo de Krebs, llevamos 4. Ahora, y esto solo con una molécula de glucosa, porque la molécula de glucosa que ingresa a la glicólisis genera las 2 partículas de acetilcoenzima A y luego seguimos acá. Luego, con los electrones, estos libres, se llevan a otra parte de la célula, de la mitocondria, para ser precisos, para generar el proceso de cadena de electrones, la cadena de transporte de electrones. Esto se realiza en la membrana, regresar un poquito, en estas crestas de la mitocondria. El anterior proceso del ciclo de Krebs se genera aquí en la matriz, pero la cadena de electrones se genera en estas de la membrana. Y lo que es que las de electrones son sacadas de la matriz de la mitocondria hacia el espacio, digamos, entre las dos membranas, entre la membrana externa e interna. Y luego hay algún par de reacciones químicas acá, pero luego son introducidas nuevamente, y al ser introducidas, pero ya, bueno, ya solo es introducida la partícula de hidrógeno positiva, al ser introducida genera por medio de otra reacción química un ATP por cada una de las partículas de electrones que se generó del ciclo de Krebs. Entonces, digamos, es un tercer proceso, digamos, aeróbico que al final de cuentas de todas las partículas de electrones que se generó
esta cadena de electrones genera 34 moléculas de ATP, siendo realmente el proceso energético más potente, ¿verdad? Que tiene la célula nerviosa, pues, para generar la energía. Esto sería básicamente, digamos, el tema de la glucosa. Ahora, yo les dije al inicio que también las grasas eran una fuente de energía y las proteínas. Las grasas o se degradan, digamos, veamos cuando necesitamos utilizar grasas porque ya el tiempo de ejercicio es demasiado largo y ya nuestras reservas de glucosa se están agotando. El cuerpo empieza a inyectar grasa a los procesos de beta-oxidación, que también se realizan en la mitocondria, en la matriz de la mitocondria. Entonces, lo que hace es degradar las grasas a sus ácidos. Vimos al inicio que tenían una partícula de glicerina que las unía y luego 3 ácidos grasos. Esos ácidos grasos los descompone, digamos, de esa partícula y los y a la mitocondria y genera acetilcoenzima A, la molécula que también genera la glicólisis después del proceso del ácido pibúrico. Esta misma molécula la generan las grasas, pero a través de este proceso de beta-oxidación, que se le llama. Y luego ya aquí esta acetilcoenzima A ya ingresa al ciclo de Krebs como lo mencionamos anteriormente. Ahora, el tema de los aminoácidos en forma similar, cuando ya las reservas de grasa se están agotando y todavía continuamos en la actividad, el cuerpo pues empieza a descomponer las proteínas. Básicamente esto es como cuando sucede en el tema de deporte y a un atleta de maratón o de ultramaratón, ¿cómo se llama? Lo que realmente yo lo digo que es como comerse uno mismo, o sea, es prácticamente comerse uno el músculo, utilizar el músculo para poder continuar con la actividad. Entonces, lo que hace es un proceso de quitar los aminoácidos, descomponerlos, y los descompone a tal punto de que igual llega a acetilcoenzima A y luego ya ingresa al ciclo de Krebs y a la cadena respiratoria de electrones que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, realmente el proceso donde se genera la mayor cantidad de energía, y de hecho pues se le llama la respiración celular, es en el ciclo de Krebs y en la cadena respiratoria de electrones, es donde se genera la mayor cantidad de ATPs que el cuerpo utiliza para poder pues continuar un trabajo de que sea de larga duración, ¿verdad? Yo creo que, bueno, aquí básicamente este es como un resumen. Acá incluye el glicólisis, está el glucógeno, se transforma en glucosa, ya sea en el músculo o en el hígado, se transforma en glucosa para ser utilizado ya en la célula muscular en forma de glucosa, degradarlo a piruvato. En ausencia de oxígeno, genera ácido láctico y también algunos electrones. En presencia de oxígeno, genera acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A es enviada al ciclo de Krebs o el ciclo de ácidos cítricos, también se le llama, y genera estas reacciones que genera al final los productos que termina, digamos, de ese proceso es el dióxido de carbono, que lo exhalamos a través de la respiración, el ATP, que lo utilizamos para la energía, y los electrones que los llevamos a la cadena para generar más ATP y generar agua. Por eso es que los principales, digamos, desechos cuando hacemos ejercicio es sudor y una respiración, ¿verdad? La respiración para poder sacar todo el dióxido de carbono que estamos generando.
procesos. Básicamente, pues esto sería a manera de resumen. Si tienen algún... perdón. El tema de las carreras. Realmente el tema de bioenergética es muy general y aplica a todo el ejercicio, a todo tipo de ejercicio. Inclusive levantarme en este momento del lugar, del sillón en el que estoy, y poder ir a hacer algo, genera una reacción química que demanda, digamos, cierto sistema energético. Entonces, realmente el tema de bioenergética no es específico del atletismo, sino que en general del movimiento en general. Pero aquí les quise poner, digamos, a modo de orientación, digamos, el tema de ejercicios que duren de 1 a 4 segundos, se clasificarían como que es un ejercicio anaeróbico y que la energía es suministrada básicamente por el ATP de los músculos, el ATP muscular. Si el ejercicio dura de 4 a 10 segundos, sigue siendo anaeróbico, pero se utiliza el ATP muscular y la fosfocreatina, que es el primer proceso, digamos, de reacción química real. Y luego, en esta categoría, básicamente pudieran entrar 100 metros planos en el caso del atletismo y 110 metros con vallas o 100 metros con vallas, 200 metros, aunque realmente los 200 metros estarían más en este otro renglón junto con los 400 metros planos y las vallas. En ejercicios que duren de 10 a 45 segundos, siguen siendo anaeróbicos, utilizan primeramente el ATP y luego el glucógeno muscular. Eso es lo más que da para poder utilizar. Y siguen siendo pues en ausencia de oxígeno. Luego tenemos pruebas en el atletismo en ciertas categorías, como es el 600 o ya el 800 en la categoría oficial, que van desde 45 a 120 segundos. Estos ya siguen siendo anaeróbicos, pero ya implican lactato, ya implican ese desecho, digamos, de la glicólisis. Y la principal fuente de energía para estas pruebas es el glucógeno muscular. Ya pruebas de 1500, ya nos pasamos al tema aeróbico, mezclado con algo. Eso les decía cuando preguntaron el tema de las fibras, los 1500 realmente son una prueba mixta como tal, y puede utilizar sistemas aeróbicos y anaeróbicos, y por lo tanto también demandar contracción de fibras musculares rápidas y lentas. La duración de estas pruebas va de 20 a 240 segundos, que sería de 2 a fuente de energía más cierta cantidad se genera de ácido láctico. No tanta, pero sí. Y perdón. Ok. Y por último, ya las pruebas de más larga duración, digamos desde empezando de los 3000 metros con obstáculos, los 5000, los 10000, inclusive la maratón, ya requieren mayor cantidad de tiempo, son primordialmente aeróbicos, pero no quiere decir que en el inicio utilicen siempre el glucógeno muscular. Lo van a utilizar por vía aeróbica, o sea, va a ser glicólisis aeróbica, pero sí es un componente. Pero el componente más importante en estas pruebas va a ser también el tema de las grasas, grasas pues que se puedan degradar fácilmente y puedan utilizarse, incorporarse pues al proceso. Entonces, pues básicamente eso. Como les decía, yo creo que el día viernes vamos a tratar de amarrar esto que vimos hoy con el tema de métodos de entrenamiento de las carreras de medio fondo y fondo, porque básicamente pues estar hablando de esta frontera anaeróbica láctica hacia abajo, hacia arriba, ¿verdad? En cuanto a la duración de tiempo
de las pruebas y pues sus implicaciones en la metodología de entrenamiento. Licenciado, Sería todo. Ponciano, el profesor Ponciano levantó la mano. Yo creo que tiene una pregunta o Claro, profe. intervención. Sí, licenciado, buenas tardes. Solo con una consulta. Como los sistemas energéticos pues son cíclicos, ¿verdad? En una carrera de fondo, 42 kilómetros, ¿cómo es la forma natural de volver a llenar esos reservorios de energía y en qué momento? De 32 kilómetros. 42. Sí, los 42. fondos, carreras de fondo. Sí, pues. Mire, realmente de que se pueda volver a llenar durante la carrera no es tan así. Lo que sí se recomienda en el caso de la maratón, y si ustedes han visto, las han vivido, siempre es por eso se ponen ciertas cantidades en ciertos lugares, hidratación y algún alimento, digamos, que no sea tan pesado y que sea fácilmente degradable y que aporte una buena cantidad de carbohidratos. Esto para, pues, digamos, en alguna medida reponer un poco, ¿verdad? El gasto energético que se está teniendo. Pero en realidad es muy poco. Realmente lo que ¿cómo se llama? Se debe de perseguir ahí es lograr que previo a la carrera pues se tengan reservas energéticas adecuadas y obviamente pues ya el sistema de entrenamiento pues se esté adecuado para poder soportar digamos este tipo de exigencias. En 42 kilómetros regularmente se recomendaría por lo menos cada 5 kilómetros exista hidratación, que eso sí es importante, eso y ponerse. Y pues como les decía, ¿verdad? Algo de comida, por lo menos cada 5 o 10 kilómetros, pero a veces hay atletas que tampoco, ¿cómo decirle? Nos sentimos bien comiendo durante la competencia y al contrario, ¿verdad? Nos puede, o sea, a veces puede ser contraproducente, ¿verdad? Pero todo depende del atleta y tiene que el atleta también aprender a conocerse, digamos, en ese sentido también, ¿verdad? Perfecto. Gracias.